Los tiburones los elegimos porque dentro de lo que es el gran grupo de los vertebrados hay varios linajes, ¿no? Pues tenemos peces sin mandíbulas, que serían, digamos, los peces más primitivos en cierto sentido. Luego tendríamos los tiburones, que serían nuestros hermanos más lejanos dentro de lo que es el grupo de vertebrados con mandíbulas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, compartimos una historia en común desde el nivel genómico. Es decir, compartimos duplicaciones genómicas. El genoma es pues, ese manual de instrucciones que nos dice cómo se construye un organismo vivo, cómo se construye el cuerpo. Entonces, compararlo con los tiburones es, digamos, el punto más antiguo que podemos estudiar para entender ese origen de nuestra sangre. La investigación surge por un interés puramente científico para entender un poco el origen de estructuras novedosas, ¿no? ¿Y las estructuras novedosas qué son? Pues son estructuras que durante la evolución no las vemos y de pronto en el registro fósil aparecen de nuevo. Para que nos entendamos, pues una estructura novedosa podría ser nuestro cuello, ¿no? Todo el mundo puede entender pues, que un pez o un tiburón no tiene cuello, no tiene esa movilidad de la cabeza, nosotros sí que la tenemos. Pues esa estructura que aparece de pronto en el registro fósil, en la evolución, es una estructura novedosa. La investigación en particular que estamos utilizando ahora mismo es intentar entender el origen de la sangre, ¿vale? de las células sanguíneas. La sangre empieza a formarse dentro del embrión, antes de que un organismo adulto haya nacido. La sangre tiene esa curiosidad o esa particularidad de que desde que se empieza a producir en el embrión es uno de esos tejidos que sigue formándose hasta que nos morimos, básicamente. Es las mismas células sanguíneas o las mismas células madres sanguíneas son las que siguen generando sangre durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que irnos al embrión para intentar entender cómo aparecen durante el desarrollo del organismo y comparar luego ese desarrollo con el desarrollo nuestro. Lo que nos hemos encontrado... Pues estos son huevos de tiburón, tenemos distintos colaboradores y lo que podemos ver pues, es la vaina del tiburón. Esto se pueden ver muchas veces en las playas de nuestras costas, donde hay, digamos, dos polos, uno con filamentitos. Esos filamentos en medio natural pues, se enganchan a las plantas o a las fanerógamas marinas o lo que encuentran. Y eso genera unos polos de gravedad diferentes en los cuales el embrión se desarrolla de una manera concreta. Entonces lo que nosotros hacemos es, sabiendo eso, colocamos los huevos en estas cestitas que tenemos aquí para que se vayan desarrollando poquito a poquito. Si hay muchos, porque hay veces que es verdad que tenemos muchos, que eso nos viene bien porque así podemos ir gradando según qué punto nos interesa, los colgamos de las cuerdecitas. Y así podemos ir viendo conforme se van desarrollando. Pues mira, hoy nos interesa este, mañana cogemos este otro. Y así tenemos y podemos ir viendo el proceso celular, cómo va poquito a poquito en los distintos embriones. Si está moviéndose. Lo que hacemos nosotros para fijar los embriones es que cogemos, cuando lo vemos listo, nos venimos con un cubito, le echamos agua, porque este agua también es otra cosa importante, tiene que estar a una temperatura concreta, si no el embrión no se desarrolla. Cogemos un poquito de agua, normalmente del tanque, porque ya está aclimatada, metemos el huevo y nos lo llevamos al laboratorio, a la lupa. Una vez lo tenemos en la lupa, preparamos un poquito de placas con un anestésico para que el embrión no sufra, no tiene el sistema nervioso desarrollado, pero aún así, pues, para que nosotros podamos ejecutarlo bien, que no haya fallos técnicos tampoco. Y lo que hacemos es, por la parte alejamos lo máximo posible el embrión y hacemos un corte en el huevo. Sacamos el embrión con el saco vitelino también y lo dejamos que se duerma. Y cuando está dormido, que ya está quieto y no pasa nada, cortamos el filamento que conecta el huevo del que se alimenta para crecer del embrión. Una vez lo tenemos, eso rápidamente se pasa al fijador para que todo el proceso celular quede quieto como se tiene que quedar estático y lo más pronto posible para que no se degrade nada y ya se queda ahí listo para hacer los experimentos posteriores. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo realizamos la investigación específicamente? Nosotros vamos a nivel de genoma. Queremos entender cuáles son los genes y sobre todo cómo se activan esos genes, cuáles son los interruptores que le dicen a ese gen ahora actívate en esta célula y tú vas a ser una célula sanguínea. Intentamos comparar esos interruptores secuenciando, por ejemplo, todo el transcriptoma, que sería pues, todos los genes que están activos en un tipo celular o en un estadio del desarrollo. Lo comparamos con los de ratón o los de humano, que son obviamente más conocidos por interés propio del ser humano. Y aquellos genes que están activos en las mismas células
son genes que entendemos estaban activos, por lo tanto, en el ancestro común. Es un proceso de inferencia. El punto final de integrar esta información es conocer en qué parte del embrión y cuándo se da el proceso celular que nosotros estamos buscando caracterizar. Porque presumiblemente sabemos que tiene todas las papeletas de que esto ocurra en la aorta dorsal. Pero ¿y si no? Entonces, gracias a eso podemos inferir ese ancestro común de todos los vertebrados, qué es lo que pasó, cómo este proceso se originó y también cómo ha ido divergiendo en los distintos linajes de vertebrados, que sabemos que hay diferencias, pero hay una parte, los grandes olvidados, los condrictios, los tiburones, las lampreas, todos estos linajes muy alejados de mamíferos no están caracterizados, no se sabe exactamente qué pasó. Entonces, eso también es muy bonito, ver cómo la naturaleza ha ido adaptando un proceso ancestral que sabe que funciona, porque funciona, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido aplicándose en cada animal. El objetivo último de nuestra investigación es básicamente generar conocimiento. Nosotros estamos ahora mismo generando, digamos, datos que están en esa frontera del conocimiento para mejorar nuestro entendimiento de un proceso clave que es la hematopoiesis, es la producción de células sanguíneas. Entonces, entender, comparar ahora los tiburones con nosotros, con los ratones, con los peces más convencionales, nos va a permitir encontrar esas secuencias del genoma que están regulando la activación de esos genes. Muchísimas enfermedades sanguíneas se producen porque, bueno, muchísimas enfermedades en general, ni siquiera tienen por qué ser sanguíneas, se producen porque hay mutaciones de esos interruptores. Entonces, entender mejor esos interruptores nos va a ayudar luego a comprender mejor por qué se producen muchas de estas enfermedades. Así que obviamente esta investigación, digamos, esté generando vías, digamos, terapéuticas nuevas, sí que va a generar ese conocimiento que luego otros laboratorios, más de biomedicina, digamos, pueden utilizar para intentar luego entender cómo se producen estas enfermedades.